primero que nada, como les decía, muchas gracias. Y bueno, yo voy a contarles alguna experiencia que nosotros estamos teniendo y tuvimos ya en los últimos años acá en Argentina. Yo les estoy hablando desde Argentina. Eh, y, y bueno, comenzar un poco con algo que creo que se ha remarcado bastante en el día de hoy, que es la importancia en el uso de fitosanitarios, básicamente para la producción de alimentos sin la presencia de fitosanitarios, tanto de síntesis química como de síntesis biológica, tenemos o tendríamos una menor producción. Básicamente expresaría una caída en alrededor del 40% en la producción de alimentos, que son cuestiones que no podemos darnos el lujo de poder experimentar, básicamente por la obligación que tenemos de proveer alimentos al mundo como agricultores, como productores. Ahora, el uso de estas tecnologías, el uso de las tecnologías tanto de síntesis química como biológica, requieren de responsabilidad. Y muchas veces, y todavía vemos que hay mucho por hacer, y hay que hacer el uso de estos productos de manera correcta, pero a veces no sé si identificamos muy bien qué hacer y cómo hacer, ¿no? Y en ese sentido, acá tenemos algunas imágenes, solamente a modo explicativo, para que nos demos cuenta de que muchas veces los productores usan o los agricultores usan los productos fitosanitarios, pero no tienen una información completa. Entonces, ¿por qué no lo hacen de una manera distinta? ¿De qué depende que puedan trabajar de una manera distinta y que puedan hacerlo bien? ¿Del momento de las aplicaciones, de las tecnologías que estén utilizando? Del alcance de las innovaciones que están usando, del grado de responsabilidad que tengan, de la falta de capacitación, o simplemente lo hice así de esta manera durante muchos años y mi familia lo hizo durante muchos años de esta manera y lo voy a seguir haciendo así. A veces puede ser una de esas razones, a veces pueden ser varias de esas razones o todas juntas, pero la realidad es que debemos hacerlo distinto y podemos hacerlo de una manera distinta. ¿Y de qué manera tenemos que hacerlo? Bueno, implementando las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas básicamente es un camino. Se ha hablado mucho también hoy respecto a esto y voy a ser muy breve. Pero las buenas prácticas es un camino que comienza con el cuidado del ambiente y la biodiversidad que tenemos circundante, con la seguridad de las personas y la seguridad de los animales que están conviviendo en nuestros ámbitos productivos, y cómo logramos que los alimentos que llegan a la mesa de estos consumidores lleguen de manera inocua y tener una seguridad alimentaria para todos ellos. Este camino de las buenas prácticas básicamente tiene como objetivo el de disminuir el riesgo en el uso de estos productos. También se ha hablado mucho del riesgo, pero quiero enfatizar en algunos puntos que, que es en definitiva el riesgo. Básicamente, el riesgo es la probabilidad de que un peligro suceda y que genere efectos adversos en algún uso específico. Por ejemplo, un auto es un elemento que es peligroso, es algo que tiene el potencial de causar un daño, pero no es lo mismo que si fuese riesgoso, que algo riesgoso es lo que tiene la posibilidad de que ese daño suceda. En definitiva, si yo tengo un auto, que es un elemento peligroso, y decido manejarlo en el hielo, el riesgo se incrementa de manera considerable que si yo estuviese manejando en una calle a 20 kilómetros por hora. O si, por ejemplo, tuviese una maquinita de afeitar, que yo la uso todas las mañanas para poder afeitarme, pero si yo decido utilizar esa maquinita de afeitar para afeitar un oso, el riesgo se incrementa considerablemente. El peligro sigue siendo el mismo, la maquinita de afeitar, pero es como yo use esa herramienta va a expresarme cuál es el riesgo que yo estoy teniendo. Lo mismo un secador de pelo, si yo decido utilizarlo mientras estoy en la bañera, el riesgo que corro es muy superior. En definitiva, lo que quiero expresar es que el peligro tiene una dimensión y no la podemos modificar. Lo que sí modificamos es cómo yo me expongo a ese peligro. Y la interacción entre el riesgo y el peligro es el riesgo. El riesgo, al incrementar la exposición, se incrementa esa interacción y a su vez se incrementa el riesgo sin incrementar el peligro. Por ende, nosotros podemos decir y llegar a esta fórmula donde el riesgo en el uso de fitosanitarios es la toxicidad intrínseca que tienen los productos establecidos con sus categorías toxicológicas
afectados por el nivel de exposición, cómo yo me expongo a esos productos. Básicamente nosotros en CASAFE trabajamos muchísimo en las buenas prácticas y CASAFE básicamente es una asociación de empresas que brindan soluciones para los agricultores, tanto soluciones centralizadas en fitosanitarios, tanto de síntesis química como biológica, promoviendo la sustentabilidad y las buenas prácticas en todos los sistemas productivos en los que nosotros venimos, en los que se vienen trabajando. Y quiero contarles una experiencia, este, como yo les mencionaba, en nuestro país, donde venimos encontrando ya hace muchos años un conflicto en lo que nosotros llamamos entre el campo y la ciudad. Ese conflicto está dado básicamente por muchas veces el mal uso o el uso sin un entendimiento total de cómo utilizar los fitosanitarios en las zonas rurales y sobre todo en las zonas que limitan con las ciudades, que eso nosotros llamamos zonas periurbanas. Y lo que nosotros venimos haciendo desde el año 2012-2013, cuando una asociación de productores se acerca en su momento Ministerio de Agricultura de la Nación, plantea este inconveniente donde, y para darles contexto también, en Argentina no existe una ley nacional de fitosanitarios y o de aplicaciones, sino que cada una de las provincias, Argentina es un país federal y cada una de las provincias ha establecido sus propias leyes e incluso los municipios que han establecido también sus propias reglamentaciones. Entonces, muchas veces sucede que esta gran cantidad de normativas con las que nos hemos encontrado, ahora se los voy a mostrar en un momento, lo que sucede es que son muy diversas una con la otra, ¿no? Nosotros vemos acá, esto es simplemente un relevamiento de las normativas provinciales que tenemos en nuestro país, y en cada una de ellas nosotros podemos visualizar que tenemos las distancias que se establecen como zonas de exclusión, ahora vamos a entrar en ese detalle, o sea, zonas donde no se puede aplicar ningún agroquímico o producto biológico, que para aplicaciones terrestres pueden no estar determinadas o ser de 300 metros o, por ejemplo, tener 1500 metros como en San Luis o en aplicaciones aéreas que también son totalmente distintas y variantes en toda la extensión según la provincia. La zona de exclusión, con nosotros establecemos una zona de exclusión, lo que en general en varios países se conoce como zona de amortiguamiento, pero la zona de exclusión es una zona en la cual no se puede aplicar ningún tipo de producto fitosanitario y se mide una distancia desde el límite urbano hasta hacia el interior de la zona agrícola en distancias como, por ejemplo, yo les mostré que pueden variar de 100 metros a 1500 o 2000 metros en función del tipo de aplicación. Y en ese sentido, esas zonas, producto de todas estas zonas que se estaban estableciendo, el Ministerio de Agricultura de la Nación decidió llamar a distintas entidades públicas y privadas a poder trabajar en pos de un documento que estableciese de qué manera poder trabajar en zonas periurbanas. Ese documento se llamó Pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas, que se publicó en el año 2013. El Ministerio de Agricultura de la Nación publicó el documento, pero no lo reglamentó, no hizo una reglamentación, sino que es un documento de recomendaciones que se emitió hacia las provincias y hacia los municipios, y las provincias y los municipios lo tomaron parcialmente o no lo terminaron de entender o no lo quisieron tomar por cuestiones políticas, como sucede en cualquier país, y en definitiva el documento definía lo que era una zona urbana y una zona rural y cuáles eran las zonas sensibles que había que resguardar, cuáles son las buenas prácticas de aplicación de productos fitosanitarios, establecer qué es un riesgo, aplicaciones responsables, aplicaciones seguras, establecer lo que llamamos una zona de amortiguamiento, que básicamente es una zona en la cual, en lugar de no permitir ningún tipo de aplicación, efectivamente no permite una aplicación salvo que se trabaje de una forma específica. Esa forma específica es, por ejemplo, que el viento esté soplando de manera contraria a la zona sensible,
que se trabaje con con cierto tipo de maquinaria, con cierto tipo de tecnología de aplicación, estableciendo tamaños de gotas específicos para aumento de la aplicación y que haya un fiscalizador, que es este individuo que se encuentra aquí, que esté controlando esa situación. Esta recomendación, como yo les mencioné, salió hacia las provincias. Involucraba distintos actores dentro de los municipios, incluso de las provincias, para poder hacer esto funcional, y recomendaba zonas de amortiguamiento de 100 metros para aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas. O sea, dentro de esos 100 metros no se podía trabajar si no se cumplía con ese protocolo de trabajo para lo que son aplicaciones terrestres y 200 metros para las aplicaciones aéreas o con avión. Luego de esto, las provincias, como yo les mencionaba, cuando recibieron este documento, muchas no lo tomaron, básicamente porque había muchos conflictos con reclamos de la sociedad, que en muchos casos eran ciertos porque algunas aplicaciones se habían realizado de manera incorrecta y podía haber afectado a alguna persona o a una población. Entonces, este documento no fue bien tomado y se cajoneó, no se llevó adelante. Entonces, con el grupo de trabajo que armamos este documento, lo que hicimos es decir, bueno, pongamos este documento en la práctica, llevémoslo al campo y mostremos y demostremos a las personas que esto es posible poder hacerlo. Así nacen las jornadas de buenas prácticas para la aplicación de fitosanitarios. Hasta el momento, nosotros llevamos desde el año 2014 a la fecha realizadas 48 jornadas de demostración de aplicaciones en 9 provincias distintas, con más de 7.000 personas que pasaron en estas jornadas, y las jornadas tenían la finalidad de capacitar, difundir y concientizar acerca del significado del manejo responsable de fitosanitarios. El público que nosotros como heterogéneo, la verdad que siempre tuvimos una gran cantidad de público, en los cuales no solamente venían público que trabajaba en el agro, productores, aplicadores, ingenieros agrónomos, sino que también llamamos a gente de la ciudad, gente que nosotros llamamos de a pie, a gente que no tiene nada que ver con el campo y que escuchaban estos ruidos en sus propios lugares de donde vivían, de los agroquímicos, y querían ver cómo funcionaban, a autoridades, a jueces, a distintas personas, a tomadores de decisión, para que vengan todos y se junten en el campo, se ríen las tranqueras, como llamamos nosotros, y poder mostrarles cómo se trabaja bajo las buenas prácticas. Se hacen demostraciones y se hacen charlas técnicas para poder llevar adelante estas jornadas. Estas solamente son algunas imágenes de algunas de las jornadas, para que ustedes vean los tipos de equipos que se usan en nuestro país. En nuestro país, la gran mayoría de la producción se realiza bajo agricultura extensiva, o sea, en grandes superficies, en grandes dimensiones. Cuando los cultivos estrellas, si queremos, son soja, trigo, maíz, en grandes extensiones, y se utilizan grandes equipos de aplicación, tanto terrestre como aéreo, para poder trabajar. Y se hicieron las aplicaciones y se medían. Ahora voy a mostrarles algunas características. Se medían las condiciones ambientales al momento de hacer la aplicación. Se trabajaban con sistemas de aplicación específicos que eran antideriva, que generaban gotas que permitían, que no volaban, sino que directamente salían y iban directamente a la zona de cultivo. Se trabajaba con la máquina y se mostraba cómo trabajar bajo buenas prácticas, y se hacían aplicaciones como en este caso. Esto es un ejemplo de una aplicación. Esto es con un avión, solamente para que ustedes puedan entender cómo se hacían las jornadas. Se trabajaba y se hacían aplicaciones y se medía, ver esas varillas amarillas, se medía hasta qué distancia podían llegar las gotas, ¿no? Producto de la aplicación. Esto, lo que nosotros colocábamos es, pasaban los equipos, se colocaban tarjetas hidrosensibles. Tarjetas hidrosensibles son unos papeles que permiten, tiene una pintura amarilla especial que hace una reacción química cuando tocan el agua y se transforman en azules, lo cual permite poder no solamente establecer la cantidad de gotas por centímetro cuadrado, que eso da una medida de eficacia de la aplicación, sino también el tamaño de las gotas que está recibiendo. Cuanto más grandes son las gotas, menos distancia van a volar, porque van a caer mucho antes por su propio peso.
Entonces hacíamos aplicaciones, se colocaban tarjetas debajo de los equipos y después se colocaban tarjetas en la zona de lo que nosotros llamamos zona de deriva, en dirección al viento. El viento soplaba hacia la derecha, entonces las tarjetas se colocaban en esa dirección. Se trabajaba solamente con agua porque había personas presentes ahí, entonces no podíamos trabajar con fitosanitarios. Las condiciones aleatorias las condiciones ambientales, perdón, eran aleatorias porque no elegíamos las condiciones, sino que se elegía un día y las condiciones que se presentaban se hacía la aplicación, salvo que lloviese, y el público hacía de veedor. Toda la gente que veía hasta dónde veía todo el proceso. Y lo que nosotros acá en la zona de deriva colocamos las tarjetas, ¿para qué? Para capturar las gotas producto de la deriva, ¿no? Para poder capturar hasta dónde llegaban esas gotas que se las llevaba el viento, producto de la aplicación. De esta manera, nosotros realizamos, es muy chiquito, no creo que lo puedan ver, pero yo les voy a ir diciendo, están todas las localidades, la fecha en la que se hizo, la velocidad del viento promedio y las ráfagas de viento que se tuvo en el momento de la aplicación, la humedad relativa, la temperatura, un factor que se llama delta T, que no quiero perder mucho tiempo, pero básicamente indica la capacidad del aire de absorber agua y si la condición fue buena o de mala aplicación. Dio la casualidad que el 60%, del 60-70% de las condiciones ambientales al momento de la aplicación fueron malas, fueron condiciones en las cuales no había que aplicar, pero nosotros aplicábamos igual porque teníamos la gente ahí y mostramos que se podía hacer una aplicación. Y aquí lo que vemos son los resultados, ¿no? La tecnología de aplicación que se usó, tanto para los equipos terrestres como para los equipos aéreos, y la distancia a la cual se midió la deriva, hasta la distancia a las cuales llegaron las gotas. Yo voy a poner solamente un ejemplo. En la ciudad de Mar del Plata, al sur de la provincia de Buenos Aires, al sur, en una zona muy ventosa, de promedio tuvimos 45 kilómetros por hora de viento y ráfaga de 50 kilómetros por hora de viento. Claramente no eran situación ni siquiera para volar, ¿no? Pero hicimos la aplicación igual y tuvimos 10 metros de deriva para la aplicación terrestre y 100 metros de deriva para la aplicación aérea. Lo cual demostraba que nosotros podemos trabajar de manera responsable y aplicar gotas que no vayan a volar. La cuestión es que el promedio que nosotros obtuvimos de todas estas jornadas para aplicación terrestre fue de menos de 10 metros para aplicaciones terrestres y menos de 50 metros para aplicaciones aéreas. Esto nosotros no somos magos, sino simplemente se utiliza el conocimiento, la tecnología, la responsabilidad, el buen juicio para implementar las buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios y demostrar que se puede trabajar de una manera responsable al momento de aplicar fitosanitarios. Las conclusiones de este trabajo es que la adopción de las buenas prácticas minimiza la ocurrencia de derivas. Hay diferencias marcadas entre las regulaciones que hay entre los municipios y las provincias y las distancias obtenidas en estas jornadas. Estas jornadas ayudaron muchísimo a concientizar, básicamente porque se corroboraron las distancias que decía el documento de pautas y se corroboraron que el establecimiento de las zonas de amortiguamiento resulta muy beneficioso para resolver el problema y para llevar seguridad a la población, más que poner una zona de exclusión de una distancia X que no sabemos, por más que se aplique mal, puede llegar las gotas a llegar a la zona sensible. Las regulaciones antideriva son la clave para reducir la deriva y para eficientizar el control. Estos resultados nosotros los comparamos también con regulaciones europeas y están muy alineados a lo que se obtiene en otros países, tanto en Europa como en Estados Unidos o en Canadá. Es clave la necesidad de un ordenamiento territorial. Sin un ordenamiento territorial o una planificación de expansión de los municipios o de las ciudades, es imposible poder tener una situación que pueda llevarse en el tiempo. La necesidad de crear ámbitos de diálogo local. Cuando nosotros organizamos estas jornadas, en la participación de la población es muy importante porque no solamente nosotros íbamos como técnicos, sino que había una gran cantidad de personas, tanto del ámbito agrícola como del ámbito de la sociedad, que trabajaban en conjunto para poder llevar adelante esta jornada. Había un interés mutuo y ese interés mutuo lo que hace es crear ámbitos de diálogo locales para resolver los problemas. Sin que esto suceda, es imposible poder solucionar esos inconvenientes. Y estas jornadas lo que trajeron justamente eso, iniciar ámbitos de diálogo locales que trajeron muchas soluciones. La presencia de un fiscalizador, de un ingeniero agrónomo o de un profesional que pueda certificar que la aplicación que se está haciendo en la zona periurbana es correcta,
trae muchísima tranquilidad a la sociedad. Hoy muchos municipios implementaron fiscalizadores y los problemas dejaron de existir, básicamente porque siente que hay alguien que los cuide. Esto es un proceso, no es un cambio de la noche a la mañana, y creemos que frente a las tensiones en los periurbanos, la zona de amortiguamiento con un protocolo de trabajo es la solución que nosotros planteamos. Eh, el protocolo de trabajo establece distintas características para poder trabajar. No voy a hacer énfasis en estas características. Hay que cumplir con ciertos puntos para poder trabajar. Nosotros hicimos una publicación de toda esta información. El SQR, si ustedes quieren, si no, yo después se los puedo dejar. Pueden descargarse este documento. Es una publicación científica que nosotros llevamos y hicimos a través del ILSI Argentina, para poder contar nuestra experiencia y cuáles son los resultados que nosotros obtuvimos en todo este proceso. En definitiva, con lo que nosotros logramos hacer justamente acá es reducir la exposición. La toxicidad cuando usamos un producto no podemos cambiar. Nosotros elegimos un producto, no podemos cambiar la toxicidad, pero sí podemos trabajar en reducir la exposición. Las buenas prácticas, realizar cada práctica o cada característica de las buenas prácticas para el momento de la aplicación de fitosanitarios e implementarla, reduce de manera marcada la exposición a casi cero. Y esto lo que trae aparejado justamente es que el riesgo del uso de fitosanitarios se baje, perdón, la exposición, al bajar la exposición se reduce también el riesgo en el uso de estos productos. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Simplemente quise traerles una experiencia de éxito en nuestro país.